La semana pasada hemos visto la segunda parte del capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro predica a los gentiles, ¿no? Es por primera vez que el mensaje está dirigido a los gentiles. Esto es de suma importancia para nosotros porque étnicamente nosotros también nos clasificamos como gentiles, puesto que hasta donde sé ninguno de nosotros tiene ancestros judíos, ya lo que nos pondría en la otra categoría. Y yo les dije que íbamos a ver 7 puntos, hasta les pedí que los que anoten bien los 7 puntos y todo, y realmente desarrollé muy mal el asunto, homiléticamente hablando, así que ahora les voy a dar los 7 puntos y vamos a complementar con un octavo, ¿ya? Por favor, no se alarmen, eso le pasa a cada predicador de vez en cuando. Entonces, no es que la doctrina estaba mal, solamente la organización del sermón estaba mal. Les voy a mencionar los 7 puntos considerados por el apóstol Pedro respecto a su presentación cristológica. Es decir, el sermón de Pedro en la casa de Cornelio es un sermón cristológico. Significa que trata la doctrina de Jesucristo, lo cual es vital para todos nosotros. Muy bien. El primer punto está en el versículo 36, que ya lo vimos, y es: Jesucristo es el Señor de todos. El segundo, en el versículo 38, dice que fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. El ungido por Dios hace que a su nombre Jesús se le agregue el título de Cristo. De ahí viene que es Jesucristo. Es Jesucristo porque Jesús ha sido ungido. Eso es lo que significa. Eso está en el versículo 38. El tercer punto, también en el versículo 38, es la afirmación de que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El cuarto punto, en el versículo 39. Nosotros somos testigos. Alguien dirá, eso ya no tiene por sujeto a Jesús. Sí, pero la idea es que somos testigos de Jesucristo. Eso lo menciona Pedro refiriéndose a los apóstoles, ¿no? El testimonio apostólico es irreemplazable. No podemos decir que nosotros podemos continuar ese ministerio, realmente no hay continuación. Todavía nosotros, 20 siglos más tarde, dependemos del testimonio apostólico. Después voy a aclarar el significado. El quinto punto está en el versículo 39 también, y es que lo que dice es que le mataron colgándole de un madero. Mataron a Jesús colgándole de un madero. Versículo 40 es el sexto punto. Dios le levantó al tercer día. Dios le levantó al tercer día. El séptimo punto, en el versículo 43. El perdón de pecados es por fe en Él, es decir, en Jesucristo. Ahí están los 7 puntos que anuncié la semana pasada y que no pude desarrollar adecuadamente. Pero a ese le vamos a agregar uno que está en el versículo 48, que sería un octavo punto,
más de aplicación, que el bautismo tiene que ser en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que está anunciado. Ahora, ¿por qué son estos 7 u 8 puntos cristológicos? ¿Por qué? En las iglesias cristianas, a través de los siglos, se han ido elaborando credos. ¿Ya? Los credos son la respuesta a una pregunta supuesta o expresada por alguien, que sería: ustedes los cristianos, ¿qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen? Y a veces la gente responde bien, a veces en una forma muy general, dicen: creemos en Cristo. Claro, de ahí deriva cristiano, ¿no? Cristiano es el que cree en Cristo, pero es tan general que necesita una aclaración, una explicación, una puntualización. Entonces, los credos cristianos a través de las épocas se han ido conformando siempre en respuesta coyuntural a las preguntas que planteaba el entorno. ¿Ya? El credo, tal vez el más antiguo, no, sin duda que no es el más antiguo, pero el más conocido es el llamado credo de los apóstoles, que de vez en cuando repetimos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, pero es más general porque involucra todos los puntos que en ese momento pensaban que debíamos expresar. Así que es un credo más general. Pero tiene una gran parte, yo diría más del 50%, que es cristológico. ¿Ya? Es el centro del credo de los apóstoles es cristológico. Dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido del Espíritu Santo, etc. Todo eso, todo ese aspecto cristológico está ahí y es necesario poder afirmar. Pero el credo de los apóstoles, in extenso, no aparece en la Escritura. Es decir, no está dado como un credo que se pueda copiar o decir está en tal libro, en tal capítulo y en tales versículos. No está. Está a través del Nuevo Testamento. Salvo una cláusula que es discutible. No estoy diciendo que simplemente no está o es contraria a la Escritura, pero es discutible. Es esa cláusula que dice que descendió a los infiernos. ¿Se acuerdan? Está en el credo de los apóstoles, pero varios se preguntarían: ¿dónde está en la Escritura? Pero no importa, no se preocupen, no vamos a hablar de eso ahora, solamente estoy mencionando que eso es lo que ocurre con el credo más antiguo, no más antiguo tampoco, el más popular, el más conocido, el credo de los apóstoles. Hay un credo que se estudia en la historia de las doctrinas que se llama el credo de Atanasio, que es muy parecido al credo de los apóstoles, pero con más puntualizaciones. Ya a veces o por momentos parece un trabalenguas, pero es un hermoso credo, el credo de Atanasio. Se llama así porque Atanasio era un teólogo de fines del siglo III, principios del siglo IV, que fue defensor, se le llama el abanderado de la doctrina trinitaria. Y claro, habla mucho de la doctrina de la Santa Trinidad, ahí en ese credo. Ahora, no necesitamos inventar credos. Posiblemente, si en este tiempo se elaborara un credo cristiano, posiblemente tendrían que incluir doctrinas con las que los cristianos en nuestros días
hacemos diferencia con lo que el mundo está enseñando. Por ejemplo, diríamos, creo o creemos que el hombre ha sido creado varón y mujer. No hay un tercer género o algo así. Tendríamos que redactar un punto en el que se afirme algo respecto a la naturaleza humana y por qué sostenemos lo que sostenemos. Obviamente porque la Biblia lo dice. En esos tiempos no es que tenían todo claro, pero no era un punto en debate como lo es ahora, ¿no? Y es un motivo de mortificación para varios de nosotros. Ok, muy bien. Ahora entendemos por qué en este pasaje se mencionan estos asuntos respecto al Señor Jesucristo. Y hemos visto el primer punto, que Jesucristo es el Señor de todos. En el segundo punto, en el versículo 38, la afirmación de que fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. En esto necesitamos expresar una aclaración. Jesús no es el único Cristo. En el Antiguo Testamento hubo una gran cantidad de Cristos, con minúsculas, porque Cristo quiere decir ungido, es decir, hubo personas ungidas, y así tenemos especialmente a los sacerdotes. Ya esa es la primera función que recibió la unción. Ungido quiere decir que recibió la unción, y en términos literales simplemente significa que se derramó aceite sobre su cabeza. Eso es lo externo, ¿no? Lo literal. Pero ese aceite simbolizaba el Espíritu Santo. Cada sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era un ungido. O sea, ungido es en español, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Christos se pronuncia, ¿no? Exactamente. Pero significa lo mismo. Quiere decir, no habría posibilidad de que un hombre en la antigüedad pudiera realizar su ministerio, es decir, de mediar entre el hombre y Dios, como lo hacían los sacerdotes, si no hubiera estado ungido. Ahora, en el caso de todos los Cristos del Antiguo Testamento, eso, aunque tenía el significado de que el Espíritu Santo había llegado y por tanto podían realizar su ministerio, no significaba otra cosa en términos de su carácter moral. Hubo entre los ministros, es decir, los sacerdotes del Antiguo Testamento, personas muy buenas, con grandes errores. Uno de los sacerdotes más conocidos es Elí. Elí era un sacerdote ya viejo en la época en que nació Samuel, el profeta Samuel, ¿recuerdan? Y Elí fue un buen sacerdote y guía del pueblo de Israel. Lo hizo bien en cuanto a su ministerio, hablando expresamente de eso. Pero fue un padre malo. No es que se portara mal él con sus hijos, no, que los abusara o algo así. Simplemente era sobreprotector y socapador. Al punto que después de escuchar la advertencia de Dios, él no cambió de conducta, simplemente les decía a sus hijos, ya pues hijos, pórtense bien. Pero cuando Dios lo acusa, le dice, no has impedido, no le has estorbado a tus hijos que hagan lo que hacen, así que vas a recibir castigo.
Elías entonces fue un hombre bueno, un sacerdote, bueno en cuanto a su oficio, pero mal padre. Y claro, sus hijos por herencia llegaron a ser sacerdotes, pero su conducta era aberrante. Así que era un ungido, sí, pero falló. Ahora, más tarde, especialmente en el siglo VIII y en el siglo VII antes de Cristo, varios de los sacerdotes recibieron la condenación de parte de Dios por haber realizado su ministerio en la peor forma posible. Por ejemplo, en el libro de Oseas se menciona que los sacerdotes organizados salían en bandas para asaltar caminos. ¿Se pueden imaginar eso? Terrible. Sí, bueno, pero era la realidad, eso está denunciado en el profeta Oseas, como he mencionado, y Amós también habla un poco del asunto, Isaías, por supuesto, lo hace a su tiempo, y quizás la palabra más dura que se encuentra en contra de los sacerdotes es de parte de Jeremías. Jeremías era de la familia sacerdotal también, pero es un profeta de Dios. Entonces, sacerdotes ungidos, los hubo muchos en el Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos perfecto. Por tanto, hay una diferencia sustancial en cuanto al carácter moral entre los muchos ungidos o sacerdotes o profetas del Antiguo Testamento y el Señor Jesús. El Señor Jesús es ungido con mayúsculas. ¿Ya? Es el Cristo. Ahora, este asunto nosotros no tendríamos problema en aceptarlo, ¿no? Pero en la época en que vivió el Señor Jesús y en la época en que se comenzó a predicar el Evangelio, esto era revolucionario. Decir que Jesús era un ungido ya era mucha cosa. Pero decir que era el ungido, eso ya era un desafío a todo el sistema judío o judaico imperante en ese tiempo. Un libro del Nuevo Testamento está expresamente escrito para fundamentar esto. Es el libro o epístola a los hebreos. En esta epístola se demuestra que el Señor Jesús es el sumo sacerdote. Con él termina todo el sistema judaico del Antiguo Testamento y los sacerdotes, especialmente los sumos sacerdotes que habían venido a través de todo el Antiguo Testamento, cesan en sus funciones, entran en obsolescencia, no sirve más. Y con Jesucristo se establece un nuevo sumo sacerdocio que comparativamente con el antiguo de los judíos es superior. En la epístola a los hebreos se hace una comparación a propósito y se usan palabras como estas. Más excelente que, o mejor que. Esa comparación se usa decenas de veces. ¿Ya? Dice, por ejemplo, que su sumo sacerdocio está basado en el juramento de Dios. Por tanto, es muchísimo mejor. Tenemos un nuevo pacto, mejor que el viejo pacto, porque está basado en mejores promesas. Pero todo eso está basado en el carácter intachable de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el ungido.
Ahora, ¿se puede ser cristiano y no creer en Jesucristo en el sentido antipático de que es el único ungido con mayúsculas, es decir, el único en el cual la unción, es decir, la presencia del Espíritu Santo es plena? No, no se puede. El verdadero cristiano tiene que creer eso, porque esa es una afirmación que hace toda la diferencia. Miren, casi cualquier persona civilizada tendría que aceptar que hubo un gran hombre, un hombre ejemplar, magnífico, cuya enseñanza es incomparable, y así los humanistas en general de nuestra época están dispuestos a aceptar a Jesús como un gran hombre, un visionario, una persona generosa, bondadosa, hasta poderosa, sí. Eso no les hace cristianos en el sentido bíblico. En el sentido bíblico, para poder llamarse cristiano, es necesario reconocer esta afirmación del versículo 38. Fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. Esto es. La tercera afirmación es que Él no solamente prometió hacer cosas buenas, no solamente recibió el testimonio de sus coetáneos que hablaron de Él, cosas buenas, Él hizo cosas buenas. Ahora, alguien puede decir, sí, pero yo conozco, tengo un vecino que es tan buena gente, todo el bien que puede hacer, lo hace. No, en el barrio lo amamos sí, está bien. Hay mucha gente que, en términos relativos, pueden ser calificadas por nosotros como buenos. Pero cuando la Escritura habla de Jesús haciendo cosas buenas, está hablando en términos superlativos y absolutos. Es decir, cada cosa que Jesús hizo tuvo que ser calificada en justicia como buena. Hubo un momento en que sus detractores le estaban atacando y él pudo, sin dificultad, decirles, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y tuvieron que callarse, porque no había forma. Quiere decir, porque cada cosa que hizo tenía que ser reconocida como buena. Nosotros podríamos decir lo mismo. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pero si yo les dijera, ¿quién me redarguye de pecado? Empezarían a hablar y tendría que taparles la boca para que no sigan hablando, porque todos nosotros, aunque nos moleste, tenemos cola de paja. ¿O no? Sí, esa es la verdad. Solo Jesús puede decir eso. Nadie me puede redarguir de pecado, porque no ha pecado. Es decir, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. ¿Ya? No solamente se ha abstenido de hacer mal, de pecar, sino que todo lo que ha hecho ha tenido un contenido de bondad, de generosidad, de amabilidad total. El cuarto dato que está mencionado aquí y refrendado en el versículo 42. Entonces, en el 39 leemos, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo, y en el 42,
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En ambos versículos está mencionando la importancia del testimonio apostólico. En la época de la Reforma, en el momento en que hubo que tomar definiciones, en el Concilio de Trento, estamos hablando del concilio que comenzó en 1563 y se extendió por varios años. Los obispos de la Iglesia de Roma definieron que el nombre oficial de su organización iba a ser Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica, Apostólica y Romana. Los protestantes no tenían ningún impedimento con aceptar el nombre de católico, porque en el sentido original la palabra es buena, es loable, no hay inconveniente. Es más, en varios credos protestantes todavía se utilizaba en el siglo XVI la palabra católico. Nosotros repetimos el credo de los apóstoles y ahí decimos en la Iglesia Universal, pero el término original es católico. No tendríamos por qué avergonzarnos de decir que somos católicos en el sentido original de la palabra, que es del catálogo. Eso es, de ahí deriva. Es decir, de toda la Escritura. Esto se produjo en los primeros siglos, estamos hablando del siglo III para adelante, cuando surgieron muchos herejes. Las herejías originales se produjeron en esa época, y para diferenciarse de los diferentes maestros herejes, los que se mantenían fieles a la ortodoxia se llamaron católicos, es decir, defendían su posición a través de la lectura de toda la Escritura. Y por eso uno de los grandes valores de la Reforma protestante, que es solo la Escritura, tiene su contrapeso en toda la Escritura. Y eso expresa la posición católica, solo de la Escritura, pero de toda la Escritura. No tendríamos problema entonces con ser católicos. El segundo nombre o el segundo título adjetivo es Iglesia Católica Apostólica. Y con eso habríamos de tener menos inconveniente todavía, porque la doctrina es apostólica, es de los apóstoles. La doctrina apostólica es lo que el apóstol Pablo en las epístolas pastorales viene a llamar la sana doctrina. ¿Ya? Cada vez que él habla de la sana doctrina, está hablando de la doctrina surgida originalmente como enseñanza de los apóstoles. La primera mención de eso está en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y da otros 3 elementos, ¿no? Pero el primero es la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? En la época en que todavía no se había formado el canon del Nuevo Testamento, lo que se tenía era la tradición oral por algunas décadas, ¿no? Que preguntaba, ¿qué es lo que dice al respecto tal apóstol?
Y nosotros tenemos las respuestas, ¿no? Tenemos lo que dijo Juan, o lo que dijo Pedro, lo que dijo Esteban, aunque no era de los apóstoles, pero era diácono de la iglesia de los apóstoles. Y así sucesivamente, hasta que todo eso se cierra con Pablo. Ya tenemos fuera de Judas a los 11 apóstoles y se completa el número de los apóstoles reconocidos con Pablo. Así, los 12 apóstoles. Esto está redondeado o completado en el Apocalipsis cuando se hace la presentación de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén está fundada como ciudad sobre los apóstoles. Los apóstoles son los cimientos de esa ciudad. Y ellos están sobre la piedra angular que es Jesucristo. Entonces, así de importantes son los apóstoles. De vez en cuando alguien dice, sí, pero es que Pablo dice, o Santiago dice, o Juan dice, refiriéndose a algo escrito en el Nuevo Testamento. Y eso es válido cuando se usa positivamente, pero cuando se quiere decir, estoy contraponiendo, como lo hacen muchos, a lo enseñado por Pablo con lo enseñado por Santiago, se está desatendiendo el hecho importante de que los escritores del Nuevo Testamento lo hicieron por inspiración del Espíritu Santo. Así que también son ungidos. ¿Ya? Cada uno de los escritores del canon del Nuevo Testamento, es decir, de todos los libros del Nuevo Testamento, han recibido la ayuda de Dios. Y por tanto, la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia apostólica. Con lo que no estamos de acuerdo es con la doctrina de la sucesión apostólica. La Iglesia de Roma enseña que los apóstoles fueron sucedidos, es decir, tuvieron gente que continuó su labor, su función, y esos son los obispos. Sí, ¿y por qué no estamos de acuerdo con eso? Porque no es enseñanza bíblica. Y eso es suficiente. Y la comprobación es que posteriormente, a través de la historia, los obispos en particular y en forma corporativa también, han enseñado muchas veces todo lo contrario a lo que han enseñado los apóstoles y a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. La iglesia es católica, sí, de toda la Escritura. Es apostólica, debiera serlo, siguiendo la enseñanza de los apóstoles. Pero ¿por qué tendría que ser romana? Porque si uno ve, digamos en una lectura ecuánime, encuentra indicaciones muy claras a través de todo el Nuevo Testamento, especialmente del Apocalipsis, y en el Antiguo Testamento, especialmente en Daniel, que de Roma va a salir más bien la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Es imposible separar el concepto de la bestia y Roma como el cuarto imperio. No quiero entrar muy profundamente en eso, pero lo menciono simplemente para ver que es inaceptable que la iglesia de Jesucristo venga a ser romana. En Roma ha habido, desde la época de los apóstoles, siempre un grupo, un remanente de cristianos, pero no tienen nada que ver con la organización romana
que es la iglesia que nosotros conocemos como Iglesia Católica en nuestros días. Ok, muy bien. El testimonio apostólico es de suma importancia. Eso es lo que hemos mencionado en el versículo 38 y luego en el 42, por mandato del mismo Señor Jesús. El quinto punto, que está en el versículo 39, es que le mataron colgándole de un madero. Para nosotros esto parece demasiado obvio, porque si hay algo de lo que se habla en la iglesia cristiana es de la muerte, ¿no? Y de la muerte de Jesús, por supuesto. Yo no conozco en la actualidad ningún teólogo serio que niegue la muerte de Jesús en la actualidad. Pero en el primer siglo y para adelante, en el segundo y hasta el tercer siglo, hubo gente que negaba la muerte de Jesús y se tendieron algunas leyendas. Algunas de estas inventadas por los sacerdotes del judaísmo que estaban en la época de Jesús. Aún Mateo nos cuenta que los sacerdotes pagaron a los guardias para decir que el cuerpo de Jesús había sido robado. ¿Y por qué se empeñaban en negar la muerte de Jesús? Porque si se pudiera demostrar que Jesús no murió en la cruz, entonces la doctrina de la resurrección cae por su propio peso. Pero nosotros reconocemos esta maravilla de que aunque Jesús estuvo muerto por 3 días, al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. ¿Ya? Es el primogénito de los muertos. Esto es de suma importancia y es enfatizado por el mismo Señor Jesús y por los apóstoles. Es más, cuando Jesús establece a los apóstoles como testigos, es testigos de su resurrección. No podría haber habido resurrección si no hubiera muerto. Pero hay más que eso. Si no creyéramos en la doctrina de la muerte del Señor Jesús en la cruz, también perderíamos toda la base de sustentación para la soteriología. ¿Qué es la soteriología? La doctrina de la salvación. Si nosotros somos consultados por alguien que te dice, pero ¿y tú eres salvo? ¿Eres o no? El cristiano verdadero responde sin dudar, soy salvo. Cuando yo era niño había un pariente nuestro que iba a mi casa, a mi familia, para testificar de Jesucristo. Recuerdo una conversación que sostuvo con mi papá. Mi papá no era creyente en esa época. Este hombre le estaba hablando a mi papá de la necesidad de tener seguridad de salvación. Mi papá tenía la táctica de capear el temporal, no entra en una discusión directa, sino pasar. Pero este hombre le confrontó y entonces, retrucándole, mi papá le preguntó, ¿pero y usted está seguro de su salvación? Mi papá pensaba que la respuesta de este hombre iba a ser, bueno, no, porque no se puede, o algo así, ¿no?
Pero su respuesta fue un rotundo sí. Estoy seguro. Estoy seguro de mi salvación. ¿Puede una persona estar así de segura? Miren, si nuestra salvación dependiera de nuestras buenas obras, de nuestros méritos, de nuestras acciones o de algo de nosotros, tendríamos que decir, estoy casi seguro. O estoy mayormente seguro. O me animo a creer que sí, al final de cuentas voy a ser salvo. ¿Cómo hay personas que creen así, no? Finalmente en el juicio me voy a humillar nomás delante de Dios y le voy a decir, Dios, tan grande el cielo, déjame nomás entrar, no voy a ocupar mucho lugar, no. Tú has visto, después de todo, no soy tan malo como ha habido otras personas, ¿no? Por favor, y yo creo que me va a dejar entrar. Y si alguien tiene ese pensamiento, por favor arrepiéntase, porque le puedo asegurar que tales personas no tienen ingreso en el reino de Dios. ¿Pero se puede estar seguro? Sí, claro, se puede. ¿Por qué? Porque ser recibidos por Dios para salvación no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Depende de su vida perfecta. Y depende de su muerte expiatoria. Por su vida preciosa, sin falta, Él ha ganado los méritos para otorgarnos perdón. Y por su muerte tremenda, dolorosa, Él ha pagado por nuestras culpas. Cada uno de mis pecados ha sido puesto sobre su espalda y Él lo ha cargado. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Este es el Corderito de Dios que quita. Hay traducción que dice que carga con el pecado del mundo. Mis pecados han sido puestos sobre Jesús y Él los ha llevado. Para que la redención se produzca, para que la expiación tenga lugar, la fe del cristiano tiene que ser puesta en Jesucristo. Pero el pago ha sido realizado incondicionalmente. ¿Ya? La elección es incondicional. Nosotros hemos sido llamados a salvación. De vez en cuando se ven en los anuncios comerciales ofertas, ¿no? Y alguien dice, regalo mi casa en $100,000. Entonces la persona interesada va y dice, ¿cómo es que la regala en $100,000? Claro, le dice, porque vea usted, esta casa vale $500,000. La estoy regalando, porque necesito con urgencia el dinero, quiero $100,000 ya. Pero entonces, ¿por qué le llama regalo? Es una forma de decir. Eso de que la salvación que Jesucristo nos da es también una forma de decir. Es decir, Dios te da la salvación gratuitamente, es decir, por gracia, pero es solo una forma de decir. Después de todo, tienes que portarte bien,
tienes que cometer menos adulterios y envidiar menos. Sí, eso es. Y que si llegas a un pequeño cupo, con eso logras recibir. No, no. Cuando el Señor Jesús te ofrece la salvación gratis, significa literalmente gratis. Es decir, gratis para ti. Para Él no fue gratis. Para Él fue muy costosa tu salvación. A Él le costó la vida. Por tanto, necesitamos reconocer, sin la muerte del Señor Jesús en la cruz, no habría salvación en absoluto. Pero la salvación es otorgada bondadosamente porque Jesús dispuso su vida y la entregó para ser colgado en el madero, a pesar del dolor que fue muy real para Él. Y la victoria se consumó cuando Él resucitó de los muertos. El Nuevo Testamento dice que el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. También dice que el Espíritu de gracia le resucitó. Y también dice que Él mismo triunfó sobre la muerte. Es decir, es la obra de la Santa Trinidad en perfecta coordinación. Ahora, todo esto, toda esta información acerca de Jesucristo sería algo externo a nosotros si no hubiera, según el versículo 43, el anuncio del perdón de pecados. Leamos el versículo 43. Y de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La palabra recibir es un verbo. Podemos hacer la pregunta, ¿ese verbo qué sujeto tiene? ¿Cuál es el sujeto sobreentendido del verbo recibir? A ver, voy a hacer una pregunta equivocada. ¿Dios tiene que recibir el perdón de pecados? O sea, ¿el sujeto es Dios? No. Entonces, ¿cuál es el sujeto del verbo recibir? El pecador. Yo soy el sujeto. Es decir, yo tengo que recibir. Ahora, con todo respeto, ¿le puedes decir a tu compañero de silla, a la persona que está a tu lado, apuntarle, decirle, tú eres el sujeto? ¿Puedes? Tú eres el sujeto. Nancy, tú eres el sujeto. Otra vez, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán. Ese sujeto implica no solamente que tú recibas, sino que tú creas. Porque dice, todos los que en Él creyeren. ¿Cómo es que recibes? Creyendo. Recibes creyendo.
Yo sé que para la mayoría de los que están aquí, este asunto queda como sobreentendido, ¿no? Y ya lo saben. Pero yo no quisiera pasar de largo. Yo quisiera darte la oportunidad que ahora mismo tú le digas al Señor Jesús que crees en Él y que al creer en Él estás abriendo tu corazón. En lenguaje corporal estás haciendo algo así. ¿Quién es el que extiende la mano así, abierta? El que va a recibir. A veces es el símbolo que da el mendigo, ¿no es cierto? Sí, está bien, no se avergüencen. Respecto a la salvación, todos tenemos que ser mendigos. Porque Dios no nos está vendiendo, no nos está cambiando, nos está regalando la salvación, el perdón de pecados. Ese es un acto de bondad. Y yo lo quiero. No sé tú. Como yo lo quiero, voy a extender mi mano. Pero ¿y no te da vergüenza? Delante de Dios no me da vergüenza. Estoy agradecido. Gracias por la salvación. Señor, gracias por la salvación. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por no cobrarme. Porque si me cobraras, no podría pagar. Nada puedo hacer para merecer la salvación. Y tú me la regalas. Gracias, Señor. Olvídate que hay gente a tu lado, no te importe. Ora en este mismo momento. Habla con Dios, habla con Jesús. Muéstrale tu disposición de corazón. Dile que tú lo recibes. Recibes el perdón. Y agradécele. El perdón de pecados es por la fe en Él. Eso es. El perdón de pecados es por la fe en Él. Ese es el séptimo punto. Le hemos agregado el octavo con el versículo 48 que dice que Jesús mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. A Pedro ordena a los que le estaban acompañando que bauticen a las personas que habían estado reunidas ahí. El bautismo es un testimonio público, es el sacramento por el cual estamos diciendo yo me identifico con Jesucristo. La salvación es gratuita, pero hay requerimientos de parte de Dios, no para salvarte, sino porque te ha salvado. Uno de esos requerimientos es que te identifiques con Él. Y el Señor Jesús dice, si alguno se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles que están en presencia de mi Padre. No quiero que el Señor Jesús se avergüence de mí y me niegue. Los que no han recibido el bautismo, hablen por favor con uno de los ancianos o
con alguien de la iglesia y vamos a programar su bautismo. Claro, por supuesto, si creen, es para creyentes. Los que hubieran sido bautizados en otra iglesia evangélica no necesitan bautizarse de nuevo, debieran hacer su profesión de fe, es decir, proclamar ante todos que son creyentes en Jesucristo y han recibido el bautismo. Pero todos nosotros debiéramos poder decir de viva voz: Jesucristo es mi Señor. Ahora, hemos comenzado con este punto. El primer punto de este credo cristológico es: Jesucristo es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. ¿Ya? Entonces no entramos en negociación. Está bien que tú creas en la Pachamama. No, no está bien, está mal. Arrepiéntete. Necesitas creer en Jesucristo y no otro. Pero ¿y si vivo en el Tíbet? En el Tíbet también necesitas creer en Jesucristo, no en otro. Que el Señor nos guarde en sus manos. Y Jesucristo es el Señor de todos, pero lo que necesitas afirmar tú, esa es tu responsabilidad. Jesucristo es mi Señor. Es el Señor de todos, sí, porque no hay nadie superior a Él. Pero es tu Señor en cuanto es tu Salvador. Jesucristo es tu Salvador, por eso es tu Señor. Yo sé que los músicos tal vez no han ensayado esto y les ruego, no siempre soy tan molestoso, pero ahora quisiera que pasen y cantemos Cristo es mi Señor, ¿ya? En testimonio del asunto. Pasen los músicos, por favor, y dispónganse, vamos a cantar al Señor y vamos a decirlo en palabras lo que nuestro corazón tiene en doctrina. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar en mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que
declara